Era una esposa solo de nombre, intacta y desconocedora, hasta que una sola noche con un extraño le mostró todo lo que su matrimonio le había negado. Antes de comenzar, deja un comentario diciéndome desde donde nos ves y asegúrate de suscribirte a Winds of Thought. El sobre llegó con el correo de la mañana, su contenido frío e implacable. Eleanor Vance estaba en la pequeña oficina postal de Mercy Springs, y su mundo se derrumbó en silencio mientras leía aquellas líneas cortas y brutales. Su marido, Walter, había muerto. Un accidente minero en un territorio lejano. Era una viuda a los 23 años, tras 2 años de una unión vacía. El cartero observaba, esperando lágrimas. Eleanor solo ofreció un leve asentimiento, doblando el papel antes de salir al sol, su compostura una frágil coraza. Solo en las alquiladas habitaciones que Walter dejó atrás, la máscara se resquebrajó. Se sentó ante la mesa desnuda, sin llorar a un hombre, sino a la vida que nunca había tenido. Su matrimonio era una habitación en la que vivía, pero que nunca poseyó. 2 años. 2 años aprendiendo a callar, a predecir sus estados de ánimo, a hacerse pequeña. 2 años soportando los torpes y vergonzosos intentos en la oscuridad que siempre terminaban igual, con su furiosa retirada, su voz un siseo venenoso en la noche. Frígida, la llamaba. Poco femenina. Walter había sido incapaz, un secreto que convertía en un arma contra ella, culpando a su frialdad, a su forma, a su mera presencia. Ella siguió siendo una novia en cuerpo, una esposa solo sobre el papel. Una viuda virgen. Era un término que había oído en el pueblo, sin imaginar nunca que se convertiría en su propia etiqueta privada, una marca de vergüenza invisible. Las legalidades de la muerte trajeron una libertad aterradora. Estaba en la indigencia. La casa no era suya, sus deudas, sí. Los avisos de los acreedores ya esperaban sobre la mesa como buitres. Tenía semanas, quizá un mes, antes de enfrentarse a la sombría caridad de las damas de la iglesia o a un destino aún peor. Su elección era desoladora, viajar al este, a la casa de una tía estricta, donde sería una invitada permanente y lastimosa, una solterona en todo menos en el nombre. O desaparecer hacia el oeste, en los vastos y anónimos territorios, donde nadie conocía su historia ni su vergüenza. La idea de más lástima era asfixiante. La idea de lo desconocido era aterradora, pero bajo el miedo, brillaba una pequeña y tenaz brasa. La posibilidad. Vendió los pocos adornos que quedaban, saldó las cuentas más urgentes y compró un billete de ida en la diligencia con rumbo oeste. Mientras el paisaje se desplegaba, llanuras onduladas que daban paso a montañas indiferentes y majestuosas, llevaba consigo esa oculta y vergonzosa semilla, el alivio. Y un anhelo más profundo e inexpresado por algo que no podía nombrar, una plenitud que su vida siempre había carecido. El viaje fue un borrón de polvo y sacudidas. Luego, 3 días después, un crujido agudo resonó bajo ellos. La diligencia se sacudió violentamente. Un eje roto. Quedaron varados cerca de un puesto remoto llamado Timberline, un puñado de edificios aferrados al lado de un paso de montaña. Los otros pasajeros, un comerciante aprensivo y su esposa, rápidamente aseguraron la única habitación disponible sobre la estación. Eleanor, sin medios para discutir, se resignó a un duro banco de madera en la sala común, con su pequeño beliz como almohada. El agente de la estación, un viejo trampero llamado Clyde con un rostro como cuero agrietado, ofreció café flojo y una esperanza aún más débil. La pieza viene de Fort Benton. La diligencia solo pasa 2 veces por semana. Podrían ser 3 días. Podrían ser 7. Se encogió de hombros, como si su predicamento fuera tan ordinario como el clima. Pasó una noche inquieta en ese banco, cada crujido del edificio la sobresaltaba despierta. Al amanecer, buscando aire, salió al porche. Una fría niebla se aferraba al bosque de pinos que presionaba por todos lados. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre emergió del límite de los árboles como una figura de una leyenda, llevando 2 caballos de carga. Incluso a la distancia, su tamaño era innegable, no solo alto, sino de constitución ancha, una presencia sólida contra el paisaje salvaje.
Se movía con una certeza terrenal y económica. Mientras se acercaba, llevando sus caballos al poste de amarre, a Eleanor se le cortó la respiración. Era tal vez una década mayor que ella, su piel curtida por el sol y el viento, su cabello del color de la paja desgastada, necesitando un corte. Sus rasgos eran fuertes, cincelados. Una mandíbula cuadrada sombreada por la barba incipiente, una nariz que parecía haberse encontrado con un puño o dos. Pero eran sus ojos los que la detuvieron. Un gris claro y penetrante, como el cielo justo antes de una tormenta invernal. Encontraron los suyos por un latido demasiado largo, evaluando, curiosos. Inclinó el sombrero, el gesto simple y cortés. Señora. Su voz era grave, un suave retumbar como piedras moliéndose en lo profundo de la tierra. Luego pasó adentro, dejándola mirando fijamente la puerta batiente. La risa atronadora de Clyde resonó desde dentro, seguida del retumbar más grave de la voz del extraño. Eleanor se colocó una mano en el pecho, sintiendo su corazón latir con un ritmo frenético e inexplicable contra sus costillas. Salió algún tiempo después, ensillando uno de sus caballos. Esos ojos grises la encontraron de nuevo mientras ajustaba una cincha. Clyde me dice que estás varada. La pieza para el eje viene de Fort Panton. Podría ser una semana o más. Eleanor alzó la barbilla, el orgullo flameando. El banco de adentro es suficiente, gracias. Una leve, casi imperceptible sonrisa tocó la comisura de su boca. Suavizó todo su rostro. No está bien, dijo simplemente. Una mujer sola aquí afuera. Tengo una cabaña de línea en el Valle Norte, como a 1 hora de caballo. Techo sólido, una cama propia con un colchón de plumas. Es tuya mientras esperas. Yo me quedaré en el granero. No habrá problemas. Era escandaloso. Era una locura absoluta. ¿Adentrarse en la naturaleza con un hombre que no conocía? La voz de su madre gritaba advertencias en su cabeza. Pero el mundo de su madre era el que la había vendido a un matrimonio silencioso y estéril. Mirando a esos ojos firmes y francos, Eleanor no vio cálculo, ni mirada oculta lujuriosa. Solo vio una amabilidad práctica, y algo más, una soledad que reflejaba el dolor en su propia alma. Contra todas las reglas, contra cada susurro de decoro, escuchó su propia voz, clara y firme, decir, acepto. Él asintió una vez, lentamente. Soy Callum Reed. Trabajo con el ganado del rancho Bar X. La ayudó a reunir su única bolsa. Mientras cabalgaban, Callum en su gran alazán, Eleanor en una yegua dócil que había pedido prestada a Clyde, sintió las miradas desde la ventana de la estación. El rostro de la esposa del comerciante estaba pegado al cristal, su expresión una mezcla de shock y deleite lascivo. Que mire. Que todos susurren. Eleanor enderezó los hombros. Había terminado con su mundo, sus reglas, sus vidas pequeñas y estrechas. El sendero se alejó del puesto, serpenteando hacia el bosque profundo. El aire se hizo más fresco, más dulce, con aroma a pino y tierra húmeda. Callum cabalgaba adelante, dándole espacio, señalando ocasionalmente un punto de referencia o advirtiendo de un tramo difícil. No intentaba llenar el silencio con charla vacía, y Eleanor se sintió profundamente agradecida. El silencio entre ellos se sentía cómodo, como una manta compartida, más que un vacío incómodo. La cabaña apareció de repente, enclavada en un prado alto donde las flores silvestres asentían entre la hierba. Era una estructura sencilla y robusta de troncos y piedra, con una sólida chimenea y un arroyo murmurando cerca. La ayudó a desmontar, sus manos fuertes y seguras en su cintura. Incluso a través de las capas de su vestido de viaje y el corsé, el contacto le envió una sacudida, una chispa de conciencia tan aguda que le robó el aliento. Dio un paso atrás rápidamente, turbada, y él la soltó sin comentarios. El interior era escaso pero meticulosamente limpio. Una cama con un colchón verdadero y edredones. Una mesa, 2 sillas. Una estufa bien mantenida. Los estantes guardaban provisiones, algunas latas y una pequeña pila de libros. Dejó su bolsa en el suelo.
El cerrojo es sólido, dijo, demostrando la pesada barra de hierro que cruzaba la puerta. Estaré en el granero si necesitas algo. Si oyes algo en la noche, probablemente sean solo coyotes parloteando. Son más curiosos que peligrosos. Se dio la vuelta para irse. ¿Por qué? La pregunta saltó de ella antes de poder detenerla. ¿Por qué hace esto? Se detuvo en el umbral, su gran figura llenándolo, bloqueando la luz de la tarde. Guardó silencio por un largo momento. Encontré a mi hermana en una mala situación una vez, dijo finalmente, su voz aún más grave. Lejos de casa. El hombre que dijo que la ayudaría, sus intenciones no eran buenas. Ella salió, pero apenas. Me hice una promesa después de eso. La miró a los ojos, su mirada inquebrantable. Estás a salvo aquí, señora Vance. Te doy mi palabra. Luego se fue, la puerta cerrándose suavemente tras él. Sola, la piel de Eleanor aún hormigueaba donde sus manos habían estado. Esa noche, en la asombrosa suavidad de la cama de plumas, vinieron sueños extraños. No del torpe y enojado peso de Walter, sino de ojos grises observándola con intensidad silenciosa, de una fuerza profunda y gentil que prometía refugio. Despertó al amanecer con el olor a café y la visión de él moviéndose junto al fuego exterior. Los días que siguieron se establecieron en un ritmo pacífico e inesperado. Callum se iba al amanecer a revisar trampas o atender al poco ganado que pastaba en los prados altos. Eleanor, incapaz de quedarse ociosa, encontró un propósito. Lavó sus camisas de repuesto en el helado arroyo, sus manos enrojeciendo con el frío. Remendó roturas en sus calcetines de lana. Usó sus provisiones para preparar comidas sencillas, guiso, pan de maíz, papas fritas. Él le daba las gracias por cada pequeña cosa. Los mejores malditos panecillos que he probado en años, decía, y ella se sonrojaba con un placer que nunca había sentido al cocinar para Walter. La miraba como si fuera alguien digno de ver, digno de agradecer. En las noches, se sentaban en tocones junto al fuego. Él le hablaba del rancho Turner, del invierno brutal que había pasado atrapado solo, con solo libros como compañía. Ella se encontró riendo ante sus observaciones secas, el sonido extraño y maravilloso en sus propios oídos. Una de esas noches, la verdad, tanto tiempo represada dentro de ella, finalmente se derramó. Las palabras brotaron atropelladamente, la soledad de su matrimonio, el doloroso secreto de la unión no consumada, el peso aplastante de creerse de alguna manera culpable. Él escuchó, la luz del fuego jugando sobre su rostro impasible, su expresión volviéndose más y más grave. Cuando terminó, su voz apenas un susurro, él guardó silencio por un tiempo. Algunos hombres, dijo con cuidado, escogiendo cada palabra con precisión, llevan cargas que no tienen el valor de soportar solos. Así que las ponen sobre sus mujeres. Los hace sentirse menos pequeños. Nunca fue tu culpa, Eleanor. Usó su nombre de pila, y se sintió como una llave girando en una puerta cerrada dentro de su corazón. Lágrimas que no había derramado por Walter le picaron los ojos. ¿Cómo se supone que es? Susurró en la oscuridad entre ellos, la pregunta que había cargado durante años finalmente liberándose. ¿Cuándo es correcto? Mi madre, una vez murmuró que podría haber alegría en ello. Yo nunca sentí más que temor. La mandíbula de Callum se tensó, un músculo se agitó. Miró fijamente las llamas. Es un compartir, dijo, su voz áspera. Una cercanía. Se supone que debe sentirse bien para ambos. Ser algo bienvenido, no un deber. Tú. La miró, y sus ojos estaban encendidos. Merecía saber eso. Toda mujer lo merece. Sus palabras no solo cayeron en su mente, encendieron algo en su cuerpo. Un anhelo tan agudo que era un dolor físico, un vacío hueco y anhelante cuya forma de repente conoció. El calor se acumuló bajo su vientre, desconocido e inquietante. La cuarta mañana amaneció con un cielo del color de la plata empañada. El aire tenía un filo metálico y agudo. Se acerca una tormenta, dijo Callum, entrecerrando los ojos hacia las nubes que se amontonaban sobre los picos.
Una grande. Tenemos que asegurar todo. Trabajaron codo con codo, asegurando contraventanas, apilando leña extraña junto a la cabaña y el granero, guardando herramientas. El viento aumentó, primero un gemido, luego un aullido a través de los pinos. Las primeras gotas de lluvia, frías y pesadas, comenzaron a caer, salpicando como piedras. «Entra», gritó Callum sobre la ráfaga, ya empapado. «Yo terminaré con el ganado». Ella obedeció, mirando desde la ventana mientras se luchaba contra el viento para meter los caballos al granero, su camisa pegada a los poderosos y esculpidos planos de su espalda y hombros. La mera fisicalidad de él, su fuerza enfrentándose a la furia de la tormenta, era una visión emocionante y aterradora. Cuando finalmente entró tambaleándose por la puerta de la cabaña, estaba empapado, el agua corriendo de su cabello y ropas, tiritando con el frío repentino. «Vas a coger la muerte», dijo ella, moviéndose sin pensar. Agarró una toalla áspera y alcanzó los botones de su camisa empapada. «Déjame ayudarte». Sus manos salieron disparadas, atrapando sus muñecas. Su piel estaba ardiendo a pesar del frío. Eleanor. Su nombre fue una advertencia tensa en sus labios. «No. No sabes lo que estás haciendo». Pero en ese momento, lo sabía. La certeza era absoluta, ardiendo a través de su miedo y su decoro. Lo miró, el agua goteando de su cabello a su rostro, mezclándose con las lágrimas que de repente llenaron sus ojos. «Siento cosas cuando estás cerca», respiró, la confesión cruda y honesta. «Cosas para las que no tengo nombre. Un calor. Una necesidad. Me asusta porque no lo entiendo. Enséñame. Por favor, Callum. Muéstrame cómo se supone que es». La tormenta rugía afuera, el viento aullando alrededor del alero. Adentro, el aire estaba cargado, espeso con un tipo diferente de tempestad. Él escudriñó su rostro, el suyo un campo de batalla de conflicto. «Estás de duelo. Eres vulnerable aquí, sola. No me aprovecharé de eso». «No estoy de duelo», dijo, y era la profunda verdad. La muerte de Walter había sido un final, no una herida. «Te lo estoy pidiendo. Te lo estoy rogando. Muéstrame». Sus dedos temblorosos fueron al primer botón de su propio vestido. Él los detuvo de nuevo, su agarre más gentil esta vez. «No así», dijo, su voz un rasposo susurro. «No apresurado, no frenético. Si hacemos esto, Eleanor, lo hacemos bien. Despacio. Como te mereces». Soltó sus manos y dio medio paso atrás. Su corazón se desplomó. Pensó que se estaba negando, que se había avergonzado por nada. Entonces vio sus propias manos elevarse a los botones restantes de su camisa mojada. Se la quitó, dejando caer la pesada tela al suelo. La luz del fuego bailó sobre los duros planos de su pecho y estómago, sobre los relieves de músculo y las pálidas líneas plateadas de viejas cicatrices. Era un paisaje de masculinidad cruda y poderosa, y por un momento, la pura intimidación la congeló. Cruzó el pequeño espacio lentamente, dándole todas las oportunidades para rechazarlo, para huir. Ella se mantuvo firme, arraigada por un anhelo más fuerte que el miedo. Sus manos, tan grandes que cegaramente podían abarcar su cintura, se alzaron para acunar su rostro. Su toque era ligero como una pluma, sus palmas ásperas pero infinitamente gentiles. «Voy a besarte ahora», murmuró. «Si te parece bien». Ella solo pudo asentir, su aliento atrapado en los pulmones. Entonces su boca estaba sobre la suya. Nada en su vida la había preparado para el beso que Callum Reed le dio. Los besos de Walter habían sido secos y fugaces, obligaciones. Esto era una exploración. Sus labios se movieron sobre los suyos con una suave y devastadora paciencia, aprendiendo su forma. Sabía a café y a lluvia y a algo único, esencialmente masculino. Cuando su lengua trazó la línea de sus labios, una petición y no una demanda, ella jadeó, y él aceptó la invitación, profundizando el beso hasta que el mundo se redujo a la sensación de su boca, el rasguño de su barba incipiente, la sólida pared de su pecho contra el suyo.
Sus rodillas cedieron y sus brazos la rodearon, sosteniéndola, apretándola contra él. El calor de él se filtró a través de su ropa, marcándola. Cuando finalmente rompió el beso, los dos respiraban como si hubieran corrido kilómetros. Así, dijo, su pulgar acariciando su mejilla, es como se supone que debe sentirse un beso. Y eso es solo el principio, Eleanor. Hay todo un mundo de sensaciones que quiero mostrarte. Entonces muéstrame, susurró ella, su voz ronca por el nuevo deseo. Por favor, Callum. Necesito saberlo. Necesito sentirlo. Lo que siguió fue una noche de paciente y asombrosa transformación. La acostó en la cama y, con infinita lentitud, la desvistió, su mirada nunca abandonando la suya, su reverencia haciéndola sentir no expuesta, sino develada. La adoró con sus manos y su boca, aprendiendo cada curva, cada lugar secreto y sensible. Le mostró cómo su propio cuerpo podía convulsionarse con un placer tan intenso que era casi doloroso, guiándola a través de su primer verdadero clímax con susurros de aliento. Y cuando ella, envalentonada por este nuevo poder que vibraba en sus venas, pidió aprender sobre él, entender cómo dar así como recibir, él cedió con un gemido. Dio sus manos inocentes, su boca tentativa, enseñándole los ritmos y texturas de su propio deseo, su control deshilachándose bajo su toque curioso y determinado hasta que él, también, encontró su estremecedora culminación. Más tarde, cuando la tormenta se había calmado a un susurro contra el techo y yacían enredados, húmedos y satisfechos bajo los edredones, él la atrajo cerca. «Quédate», dijo en su cabello, su voz cargada de emoción. «No vayas a Cheyenne. Cásate conmigo. Déjame pasar el resto de mi vida demostrándote, cada maldito día, que eres digna de cada placer que te han negado». Debería haber vacilado. Era demasiado rápido, demasiado imprudente. Pero mientras yacía en el círculo de sus brazos, su cuerpo zumbando con una profunda y nueva conciencia, su corazón finalmente se sintió lleno, no vacío. «Sí», susurró. Se casaron ante el juez itinerante que pasó por Timberline una semana después. Regresaron al Prado Alto y construyeron una vida, no solo un sustento. Eleanor aprendió la tierra, los nombres de las plantas, las señales del clima. Callum aprendió el sonido de su risa, un sonido que se convirtió en su música favorita. Su pasión nunca se enfrió, se profundizó, madurando en una comunicación profunda y sin palabras. Las estaciones giraron. Un niño creció dentro de ella, un hijo con los firmes ojos grises de su padre. Luego una hija. La cabaña se amplió, la risa haciéndose eco desde sus paredes. Con trabajo duro y su sorprendente habilidad para los números, eventualmente compraron su propio pedazo de tierra, construyendo un rancho desde cero. Años después, una anciana con plata en su cabello se sentaría en el porche de una sólida casa de campo, viendo a sus nietos perseguir luciérnagas en el crepúsculo. Pensaría en la aterrada y entumecida viuda en el banco de Timberline, que creía que su historia había terminado, su valor definido por un matrimonio fallido. Esa mujer nunca hubiera podido imaginar esto, esta plenitud, esta risa, esta profunda y perdurable complicidad. Callum le había enseñado más que los secretos de la intimidad física. Le había enseñado el lenguaje de su propio deseo, le había mostrado que la pasión no era vergonzosa sino sagrada, un regalo para dar y recibir con confianza. Le había enseñado que no estaba rota, sino simplemente dormida. Las lecciones más grandes, aprendió, no están escritas en libros, sino susurradas en la oscuridad, escritas sobre la piel y probadas en las decisiones calladas y consistentes de cada día. A veces, estar completamente perdida es la única manera de ser encontrada. A veces, el extraño que ofrece refugio es el que te muestra el hogar. Si el viaje de Eleanor, del vacío a la plenitud, resonó contigo, si crees en las segundas oportunidades y el poder transformador del coraje, entonces muestra un poco de amor, dale un like a este video. Y para seguir más historias de resiliencia, despertar y la fuerza silenciosa del espíritu humano, suscríbete a Relatos del Viejo Oeste. Tu apoyo nos ayuda a traer más de estos relatos a la luz. Gracias por vernos, y hasta la próxima.